El niño del bosque Gabriel Rivas tenía 38 años cuando decidió volver. 2 años atrás había abandonado su pequeño pueblo en las montañas para trabajar como psiquiatra en la capital. Había huido, en realidad, huido del dolor, huido de los recuerdos que lo perseguían cada noche como sombras hambrientas. Su hijo único, Mateo, había fallecido a los 7 años. Después de una enfermedad que ningún médico pudo diagnosticar con certeza, algo neurológico, decían los especialistas de la ciudad, rascándose la cabeza frente a los resultados contradictorios. Algo degenerativo, murmuraban otros, observando las resonancias magnéticas como si fueran mapas de un territorio desconocido. Algo inexplicable, admitían finalmente, bajando la mirada con la impotencia de quien reconoce que la ciencia no tiene todas las respuestas. Gabriel nunca superó esa pérdida. Había intentado todo: terapia, grupos de apoyo, medicamentos para dormir que solo adormecían su mente, sin curar el vacío que crecía en su pecho, como un tumor invisible. Se había mudado a la capital pensando que la distancia sanaría las heridas, que el ruido de la ciudad ahogaría los ecos de las risas de Mateo, que todavía escuchaba en cada rincón de su antigua casa. Pero ahora, algo lo llamaba de regreso, un tirón invisible en algún lugar profundo de su ser. Durante meses había tenido el mismo sueño recurrente: un niño de espaldas, parado entre árboles oscuros y retorcidos, como manos artríticas, pidiendo ayuda, con una voz que le helaba la sangre hasta los huesos. Ven por mí, todavía estoy aquí. La voz resonaba en su cabeza, incluso después de despertar. Un susurro persistente, que lo seguía durante el día, mientras atendía a sus pacientes. Al principio pensó que era su subconsciente, procesando el duelo de forma tardía. Era psiquiatra. Después de todo, conocía los mecanismos de la mente humana, las formas en que el cerebro intenta sanar traumas no resueltos. Pero las pesadillas se volvieron más intensas, más reales, más tangibles. Como si alguien estuviera realmente tratando de comunicarse con él desde algún lugar más allá de la razón, hasta que una noche despertó gritando el nombre de una persona que no había visto en años. Elena, su comadre, la madrina de Mateo, la única que estuvo con él hasta el final, sosteniendo su pequeña mano, mientras Gabriel firmaba los papeles del hospital con lágrimas que no podía contener. Esa misma madrugada, sin pensarlo 2 veces, Gabriel empacó una maleta. No avisó a su supervisor en el hospital, no canceló sus citas de la semana, simplemente se subió al auto y condujo durante horas por carreteras sinuosas que ascendían hacia las montañas, hacia el pueblo que había jurado nunca volver a pisar. Cuando Gabriel llegó al pueblo, algo estaba mal. Podía sentirlo en el aire, espeso como una humedad invisible que se adhería a la piel. La gente lo miraba con extrañeza. Algunos desviaban la mirada rápidamente, como si hubieran visto un fantasma. Otros susurraban a sus espaldas conversaciones que morían abruptamente cuando él se acercaba. El pueblo no había cambiado mucho físicamente. Las mismas casas de adobe, con techos de tejas rojas. Las mismas calles empedradas, donde Mateo solía correr persiguiendo mariposas. Pero había algo diferente en el ambiente, una tensión que hacía que las personas caminaran más rápido, que mantuvieran las puertas cerradas incluso de día. Fue a la plaza central y preguntó por Elena, en la pequeña tienda de abarrotes de doña Carmen. La mujer detrás del mostrador palideció visiblemente cuando escuchó el nombre. Sus dedos, que estaban contando monedas, se detuvieron en seco. Ella ya no sale mucho, dijo la mujer con voz temblorosa, evitando el contacto visual. Cuida a un niño ahora, un niño que apareció de la nada. Gabriel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Un niño? ¿De quién? La mujer bajó la voz, hasta convertirla en un susurro apenas audible, como si temiera que alguien más la escuchara. Nadie lo sabe, pero hay rumores de que lo encontró en el bosque, y desde entonces, ella no es la misma, ha perdido peso. No duerme. A veces la veo pasar caminando como sonámbula. ¿Qué más se dice? Presionó Gabriel. Doña Carmen se persignó antes de continuar. Que el niño no habla, que solo mira, y que cuando lo miras a los ojos, hay algo ahí que no debería estar. Gabriel no esperó más. Pagó un café que no había terminado, y salió de la tienda, con el corazón latiendo aceleradamente. Fue directo a la casa de Elena, siguiendo un camino que sus pies recordaban por memoria muscular a pesar de los años. La casa de Elena era una pequeña cabaña al borde del pueblo, rodeada de árboles que se inclinaban hacia ella como espectadores curiosos. La pintura azul estaba descascarada, y las ventanas,
sucias, cubiertas, con cortinas, que no dejaban ver el interior. El jardín que Elena solía cuidar con tanto esmero, estaba ahora invadido por maleza. Gabriel tocó la puerta. El sonido resonó en el silencio de la tarde. No hubo respuesta. Tocó otra vez, más fuerte, esta vez. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escuchó pasos lentos, arrastrados, como si quien caminaba dentro estuviera llevando un peso invisible. La puerta se abrió apenas unos centímetros, detenida por una cadena de seguridad. Era ella, pero no era ella. Elena había envejecido 10 años en dos. Su cabello, antes negro brillante, y siempre perfectamente peinado, ahora era gris y descuidado, con mechones que se escapaban de una cola floja. Tenía ojeras profundas, que parecían cuevas en su rostro demacrado, y sus manos temblaban ligeramente mientras sostenían el borde de la puerta. Gabriel, susurró con voz quebrada, como si pronunciar su nombre requiriera un esfuerzo sobrehumano. Elena, ¿qué te pasó? Gabriel sintió una mezcla de preocupación y horror al ver a su amiga en ese estado. Ella intentó sonreír, pero fue más bien una mueca dolorosa que no alcanzó sus ojos. Nada, estoy bien, no pareces estar bien, déjame entrar. Por favor, no puedes. Escuché que tienes a un niño contigo, dijo Gabriel, decidiendo ir directo al punto. Los ojos de Elena se llenaron de pánico inmediato. Su respiración se aceleró. No, no es lo que piensas. Entonces déjame verlo. Si no hay nada raro. Déjame verlo. Ella dudó. Gabriel podía ver el conflicto en su rostro, la batalla interna entre el deseo de pedir ayuda y el terror a las consecuencias. Luego, lentamente, como si se estuviera rindiendo ante lo inevitable, cerró la puerta para quitar la cadena y la abrió completamente. Dentro, la casa estaba en penumbras a pesar de que afuera todavía había luz. Las cortinas gruesas bloqueaban el sol, creando un ambiente claustrofóbico. Había un olor extraño en el aire, algo entre tierra húmeda y hojas podridas. Sentado en el suelo, jugando con bloques de madera, había un niño de unos 6 o 7 años. Vestía ropa simple, limpia pero sin estilo, como si alguien hubiera comprado lo primero que encontró en su talla. Su cabello era castaño oscuro, cortado de manera descuidada. Gabriel sintió que el aire le faltaba. Sus rodillas casi cedieron. El niño levantó la cabeza lentamente y lo miró directamente a los ojos. No sonrió, no saludó, solo miró. Y en esa mirada, Gabriel vio algo que lo dejó paralizado. El niño era idéntico a Mateo, no en los rasgos físicos exactos. La nariz era ligeramente diferente, los ojos un tono más oscuro, pero en algo más profundo, en la expresión, en la forma en que inclinaba la cabeza, con curiosidad, en esa calma extraña, antinatural para un niño de esa edad, en la forma en que sus manos sostenían los bloques, con el mismo gesto delicado que Mateo usaba. ¿Quién es?, preguntó Gabriel con voz temblorosa, sin poder apartar la mirada del niño. Elena cerró la puerta rápidamente, echando el pestillo. Es mi protegido. No preguntes más. Elena, ese niño. Gabriel se giró hacia ella. Su pareja. No, gritó ella, con una desesperación que cortó el aire como un cuchillo. Su voz resonó en las paredes de la pequeña casa. No preguntes. No busques. Vete de aquí. Gabriel, por favor, por tu propio bien. Vete, y no vuelvas. Pero Gabriel era psiquiatra. Estaba entrenado para observar, para analizar comportamientos. Y algo en esa escena no encajaba. La forma en que Elena evitaba mirarlo. La forma en que el niño no había dicho ni una palabra, ni siquiera un hola. La tensión palpable en el ambiente. La sensación abrumadora de que estaba viendo algo que no debería existir. Algo que violaba las leyes naturales del mundo. Gabriel miró una vez más al niño antes de irse. El pequeño seguía mirándolo fijamente, sin parpadear, con una intensidad que no era propia de un niño. Y entonces, por una fracción de segundo, Gabriel podría haber jurado que vio algo más detrás de esos ojos, algo antiguo, algo que esperaba. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. Se quedó en la única posada del pueblo, una habitación pequeña y espartana que olía a humedad. Daba vueltas en la cama, tratando de procesar lo que había visto. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro del niño, esa mirada penetrante, ese silencio antinatural. Y cuando finalmente logró dormir por puro agotamiento, el sueño volvió. El niño en el bosque, pero esta vez, cuando se dio la vuelta, tenía el rostro del niño que acababa de conocer en casa de Elena, y detrás de él, entre las sombras de los árboles,
Había decenas de otras figuras, todas observando, todas esperando. Gabriel despertó gritando, con el corazón martilleando en su pecho. Eran las 4 de la mañana, afuera, el pueblo dormía en un silencio perturbador. Ni siquiera se escuchaban los perros ladrar. Se levantó. Se echó agua fría en la cara, y tomó una decisión. Necesitaba respuestas. ¿Y si Elena no iba a dárselas? Encontraría otra forma de obtenerlas. A la mañana siguiente, Gabriel decidió investigar por su cuenta. Fue al bar del pueblo, un lugar pequeño con paredes de madera, donde los ancianos pasaban las tardes jugando dominó y compartiendo historias que habían escuchado de sus abuelos. Se sentó con un café amargo y escuchó las conversaciones fragmentadas que flotaban en el aire cargado de humo de cigarrillo. Los animales desaparecen cerca del bosque, decía uno. Mi perro no quiere acercarse, se queda ladrando desde lejos, con el pelo erizado. Nunca lo había visto así, comentaba otro. Yo escuché voces una noche, voces de niño llamando, pero no había nadie cuando salí a ver. Gabriel se acercó a la mesa, donde estaban sentados. Disculpen, ¿alguien sabe desde cuándo está ese niño con Elena? Los hombres intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, un viejo llamado don Tomás, de rostro curtido por el sol y manos temblorosas, habló después de un largo silencio. Ese niño, lo vieron antes de que ella dijera que lo encontró. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir? Don Tomás tomó un trago de su bebida, antes de continuar. Jugando, solo en el bosque. Hace meses, algunos pensaron que era un niño, perdido, y fueron a buscarlo con linternas. Pero cuando llegaban cerca, desaparecía, como si nunca hubiera estado ahí. Dejaba huellas. Eso sí, pequeñas, de pies descalzos. Otro hombre, más joven, añadió. Elena empezó a comportarse raro. Después de eso, decía que tenía que cuidar de alguien, que había hecho una promesa. La encontraron una vez caminando hacia el bosque en medio de la noche, en camisón, como hipnotizada. Gabriel sintió un nudo apretarse en su estómago. Una promesa a quién. Silencio pesado. Los hombres se miraron entre sí, como decidiendo cuánto revelar. Don Tomás bajó la voz, hasta convertirla en un susurro ronco, a algo que vive en el bosque, algo que lleva ahí desde antes de que este pueblo existiera. Mi abuelo me contó historias. Decía que en tiempos antiguos, la gente del pueblo le hacía ofrendas, comida, animales, y a veces, se detuvo, tragando saliva. A veces, cuando las cosechas eran muy malas. Niños, esos son solo leyendas, dijo Gabriel, aunque su voz no sonó convincente, ni siquiera para él mismo. Lo son, replicó don Tomás, mirándolo directamente a los ojos. Entonces, explícame por qué cada ciertos años algún niño del pueblo desaparece. No siempre, a veces pasan décadas, pero siempre pasa, y nunca encuentra los cuerpos. Gabriel salió del bar con más preguntas que respuestas, y un frío que no tenía nada que ver con el clima, pero había una coincidencia demasiado grande para ignorarla. Una que le quemaba en la mente, como hierro candente. Su hijo había muerto hace 2 años, y ese niño apareció hace aproximadamente 2 años. Esa noche, de vuelta en su habitación, Gabriel rebuscó entre las cajas que había traído de vuelta al pueblo, cosas viejas que había guardado antes de mudarse a la ciudad, recuerdos que había evitado abrir durante todo este tiempo, como si fueran bombas sin detonar. Entre ellas, envuelto en un suéter viejo, encontró un cuaderno de pasta dura, su diario personal, de cuando trataba a su propio hijo durante la enfermedad. Lo había llevado como una forma de procesar profesionalmente lo que estaba viviendo como padre, separando o intentando separar esos dos roles. Con manos temblorosas, comenzó a leer. Las primeras entradas eran clínicas, casi científicas, descripciones de síntomas, reacciones a medicamentos, evolución de la enfermedad. Pero a medida que avanzaba, el tono cambiaba, se volvía más desesperado, más personal, y entonces encontró una entrada que no recordaba haber escrito. 15 de marzo. Mateo dice que un niño lo llama desde el bosque cuando estamos en casa. Le pregunté, ¿cómo se ve ese niño? Pero solo responde con una frase que me hiela. No tiene cara todavía, pero la tendrá pronto. Gabriel se detuvo, su corazón latía con fuerza. No recordaba que Mateo hubiera dicho eso. ¿Cómo podía no recordarlo? Siguió leyendo. 22 de marzo. Mateo se despierta, gritando que la madrina lo lleva con él, con ese niño del bosque. Elena niega haberlo llevado a ningún lado. Dice que el niño está delirando por la fiebre, pero mi hijo insiste. Dice que ella le prometió algo a cambio de que él mejorara, que solo tiene que ir al bosque una noche, y todo estará bien. La habitación pareció encogerse alrededor de Gabriel.
continuó con manos temblorosas. 28 de marzo. Elena me imploró hoy que no dejara que Mateo fuera al bosque. Estaba llorando. Histérica. Dice que eso lo quiere, que se equivocó al hacer el trato. No entiendo de qué habla, pero su miedo es real. He decidido que no volveremos a la casa del pueblo. Nos quedaremos en el hospital de la ciudad hasta que pase lo que tenga que pasar. Y llega la última entrada, escrita con letra temblorosa, casi ilegible, con manchas que podrían ser lágrimas o algo más oscuro. 2 de abril. Mateo murió esta madrugada. Sus últimas palabras no fueron para mí. Susurró algo mirando hacia la ventana, hacia el bosque que se ve a lo lejos desde el hospital. Dijo, ya vengo. No estoy solo. Elena estaba en la habitación. Se desmayó. Cuando despertó, solo repetía, lo siento, lo siento, lo siento. Nota para quien lee esto. No es un niño, no lo sigas. Si lo haces, tomará tu lugar. Gabriel dejó caer el cuaderno como si quemara. Sus manos temblaban violentamente. ¿Cómo podía no recordar haber escrito eso? ¿Cómo podía haber bloqueado algo tan importante de su memoria? De pronto, escuchó un golpe en la ventana, un sonido seco, deliberado, como si alguien hubiera golpeado el cristal con los nudillos. Se giró rápidamente, con el corazón en la garganta. Allí, del otro lado, del cristal empañado, por la noche, estaba el niño, parado en la oscuridad, mirándolo fijamente, con esos ojos que no parpadeaban. Su rostro estaba completamente inmóvil, sin expresión alguna. No sonreía, no mostraba miedo de estar solo en la noche. Simplemente observaba. Gabriel corrió hacia la ventana, con un grito ahogado en la garganta. Pero cuando llegó y presionó sus manos contra el cristal frío, el niño ya no estaba. La calle estaba vacía. Solo quedó una marca en el cristal empañado, una pequeña huella de mano infantil, 5 dedos perfectos que se desvanecían lentamente. Y debajo de la ventana, en el suelo de tierra, había huellas de pies descalzos, pequeñas, dirigiéndose hacia el bosque. Al día siguiente, con la primera luz del amanecer, Gabriel irrumpió en la casa de Elena. No tocó, empujó la puerta, que estaba sin seguro, y entró. Necesito respuestas. Ahora, Elena estaba sentada en una silla en medio de la sala, abrazándose a sí misma, meciéndose adelante y atrás. Lloraba en silencio, con lágrimas que caían sin parar por sus mejillas hundidas. La casa estaba en peor estado que el día anterior. Había platos sucios, ropa tirada, un olor a abandono. El niño no estaba. ¿Dónde está?, preguntó Gabriel, mirando alrededor. En el bosque, donde siempre quiere estar cuando se pone el sol, respondió Elena con voz muerta, sin levantar la cabeza. Vuelve al amanecer. Siempre vuelve. Gabriel se arrodilló frente a ella, tomándola por los hombros. Elena, por favor, dime qué está pasando. ¿Qué es ese niño? ¿Qué hiciste? Ella finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, hinchados, con la mirada perdida de alguien que ha visto demasiado. Yo traté de protegerlo, Gabriel, a tu hijo, a Mateo. Lo intenté con todas mis fuerzas, pero me equivoqué, Dios. Me equivoqué tanto. ¿De qué? Gabriel sintió lágrimas formándose en sus propios ojos. ¿Protegerlo? ¿De qué? De eso, de lo que vive en el bosque, de lo que siempre ha vivido ahí. Elena comenzó a hablar, entre sollozos entrecortados, con la voz de alguien que finalmente se libera de un peso insoportable. Cuando tu hijo enfermó, y los médicos dijeron que no había nada que hacer. Yo no podía aceptarlo. Mateo era mi ahijado. Lo amaba como si fuera mío. Una noche, desesperada, caminé hacia el bosque. No sé por qué, solo sentí que debía hacerlo. Hizo una pausa, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas. Algo vino a mí esa noche. No lo vi, pero lo sentí. Una presencia, antigua, hambrienta, me habló sin palabras, directamente en mi mente. Me dijo que podía salvar a Mateo, que solo tenía que llevarlo al bosque una noche, al claro donde están las piedras viejas, y hacer un ritual simple, dejar que eso lo tocara, que dejara su marca en él. Gabriel sintió que el mundo se detenía. Lo hiciste, lo intenté, Dios me perdone. Lo intenté, pero tú tuviste una corazonada. Ese día que quise llevar a Mateo a caminar para que tomara aire fresco, dijiste que no era seguro, que el bosque estaba peligroso. No sabías por qué, pero no me dejaste llevarlo. Y yo no insistí más. Pensé que tal vez era una señal, que estaba mal lo que intentaba hacer. Entonces, ¿qué pasó? Ella cerró los ojos, como si revivir al momento fuera físicamente doloroso. La cosa se enojó. Esa noche, después de que Mateo murió, volví al bosque. Estaba furiosa conmigo misma.
con el mundo, con Dios, y la voz volvió. Pero ya no era persuasiva, era amenazante. Me dijo que si no podía tener a Mateo vivo, como estaba acordado, lo tomaría muerto, que su alma le pertenecía de todas formas porque yo había hecho el pacto. Gabriel sintió que iba a vomitar. Elena me dijo que alguien tendría que pagar la deuda, que una vida se había prometido, y una vida se debía entregar. Y yo estaba tan destrozada, tan llena de culpa, que acepté traerle otro niño. Pensé que si le daba lo que quería, dejaría en paz el alma de Mateo, que lo liberaría. Y ese niño, Gabriel apenas podía formular la pregunta. Ese niño no es real, no en el sentido que entendemos. Es una forma, una máscara. Es lo que esa cosa usa para caminar entre nosotros, para entrar en el pueblo. Se alimenta de la atención, del cuidado, del amor que le damos. Y mientras más tiempo está aquí, más real se vuelve. Pronto no necesitará volver al bosque, podrá quedarse todo el tiempo. ¿Y entonces qué? Entonces buscará otro niño, y otro, porque eso es lo que hace. Se alimenta de ellos, de su inocencia, de su vida. Gabriel se puso de pie, tambaleándose. Tengo que detenerlo. No puedes, gritó Elena, agarrándolo del brazo con una fuerza sorprendente. Es demasiado fuerte. He intentado todo. He intentado quemar la casa, con él dentro. Pero las llamas no lo tocan. He intentado llevarlo lejos del pueblo. Pero siempre encontramos el camino de vuelta al bosque. No puedes matarlo porque nunca estuvo vivo. Gabriel la miró a los ojos, y en ese momento, tomó una decisión. Pero yo puedo terminar con el pacto. Puedo aceptar la verdad, y puedo enfrentarlo. Gabriel corrió hacia el bosque. El sol comenzaba a ponerse, y las sombras se alargaban entre los árboles como dedos oscuros, que se extendían para atraparlo. El aire se volvió más frío con cada paso. Y el silencio del bosque era antinatural. No había pájaros, no había insectos, solo el crujir de las hojas bajo sus pies. Gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Sé que estás aquí. Muéstrate. Sé lo que eres. Silencio. Y entonces, lentamente, entre los árboles retorcidos, apareció el niño. Caminaba con pasos medidos, demasiado precisos para un niño real, con una sonrisa que se extendía un poco demasiado perfecta, demasiado simétrica. Al fin viniste, Gabriel. Su voz no era de niño, era profunda, resonante, como si varias voces hablaran al unísono. Antigua, hambrienta. He estado esperando. Sabía que vendrías. ¿Todos vienen al final? Tú no eres mi hijo, dijo Gabriel, con voz firme a pesar del terror que sentía. No, pero él me abrió la puerta, me dejó entrar antes de morir. Su última voluntad, en su momento de mayor debilidad, fue que alguien recordara que existió, y yo prometí que alguien lo haría, que tomaría su forma, que viviría en su lugar. Gabriel sintió lágrimas calientes en sus ojos, pero no las dejó caer. Mentira, mi hijo nunca haría eso. Él era bueno, puro, ¿estás seguro? La cosa dentro del niño inclinó la cabeza con curiosidad grotesca. Todos los niños tienen miedo de desaparecer, de ser olvidados. Él estaba solo en ese cuarto de hospital, asustado, muriendo. Podía sentir su vida escapándose gota a gota, y yo le ofrecí compañía en sus últimos momentos. Le ofrecí no desaparecer del todo. ¿Qué padre no querría que su hijo siguiera existiendo de alguna forma? Gabriel apretó los puños, hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. No te debo nada, y no tienes derecho a usar su rostro. No tienes derecho a caminar con su forma. La figura comenzó a distorsionarse. La sonrisa se volvió demasiado amplia, extendiéndose más allá de lo humanamente posible. Los ojos se agrandaron hasta volverse completamente negros. Los brazos se alargaron. La piel se volvió traslúcida, mostrando algo que se movía debajo. No puedes expulsarme, rugió con una voz que hizo temblar las hojas de los árboles. El pacto está hecho. Una vida se prometió. La deuda debe pagarse. Gabriel dio un paso adelante, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Ahora, puedo si acepto la verdad que he estado evitando durante 2 años. ¿Qué verdad? La cosa se retorció, como si las palabras de Gabriel la lastimaran físicamente. Que mi hijo murió, que se fue, que nunca volverá sin importar cuánto lo desee, y tú no eres él, nunca lo fuiste. Eres solo una cosa hambrienta, que se alimenta de mi dolor. El bosque rugió, los árboles se sacudieron violentamente, las ramas se quebraron y cayeron, el suelo tembló, y la figura del niño comenzó a desvanecerse, gritando con una voz que no era humana, que era muchas voces, que era el eco de todos los niños que había consumido a lo largo de los siglos. No puedes hacerme esto. Te necesito, sin tu dolor,
Sin tu recuerdo, no existo. Exactamente, gritó Gabriel, y elijo soltar el dolor. Elijo recordar a mi hijo como era. No como esta perversión. Elijo vivir. Y te ordeno que te vayas. Un último grito, inhumano. Y entonces, silencio. La figura se desvaneció completamente. Como humo en el viento, las sombras entre los árboles se retiraron. El aire se volvió más ligero, y por primera vez en años, Gabriel pudo respirar, sin sentir ese peso, en el pecho. Gabriel encontró a Elena, inconsciente, al borde del bosque, donde había corrido detrás de él. La cargó de vuelta al pueblo. Cuando despertó, en su cama, lo primero que preguntó, con voz débil, ¿se fue? Gabriela asintió, sentado en una silla junto a ella. Su fue. No volverá. El pacto está roto. Elena comenzó a llorar. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. Lo siento tanto, Gabriel, lo siento tanto.